Esto no es turismo de vitrina, es turismo con sentido y contradicciones. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Conexión Turismo. Y bueno, esta vez vamos a hablar de las ferias. Viene, pues ya hoy estamos en pleno Anato, ¿no? En la vitrina turística de Anato, Ujú. ¿no? Que empezó el día de ayer, miércoles. Entonces, bueno, pues estamos participando ya aquí en Anato, esta feria del turismo, que es la más importante para Colombia, pero más allá de que hoy esté dándose este evento tan importante, ¿qué pasa con nuestra participación en este tipo de ferias internacionales? A mí me gustaría, Pau, si te parece, que hablemos un poco de qué está pasando en este modelo de ferias que hay, que pues, hoy la realidad es que todas se parecen. ¿Qué tanto nos vale como destino turístico participar en ellas y qué tanto nos vale como profesionales del turismo participar en ellas? Entonces, vamos a hablar de esto porque creo que es bien interesante hacer el análisis porque no es participar por participar, no es decir, quiero ir a Anato y voy a estar en Anato. O sea, nosotros tenemos muchos años participando en Anato, no porque en el caso tuyo seas colombiana y te dediques al turismo y no porque Incubatur tenga presencia en Colombia, ¿no? ¿Por qué vamos a Anato o por qué vamos a las ferias internacionales? Eh, Vamos a ver si es por saludar a los amigos, por hacer socialité, por mero tema de fotos o de qué va todo esto de las ferias internacionales. Cuéntanos, Pau, bienvenida. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo. Ahora, hoy en medio de la feria, como lo dijo Tony, una de las ferias que, bueno, ya se ha posicionado como, por supuesto, la más importante de Colombia, pero a nivel Suramérica, pues también es de las más relevantes, obviamente con el FIT Argentina. Pero bueno, este modelo de ferias preciso es parte de lo que vamos a hablar hoy. Es un modelo que se ha replicado por muchísimos años. Que bueno, ¿te acuerdas cuando hablamos un poco de la historia de cómo surgió Fitur y que fue pues parte de replicar ese modelo del tianguis en México a España? Pues por supuesto, obviamente estos modelos han nacido, por supuesto, viendo las distintas experiencias y también espacios que han tenido otros lugares, porque definitivamente es un espacio que a nivel comercial o, bueno, más allá del comercial diría yo, y ahorita seguramente debatiremos sobre eso, en medio de, sobre todo el tema de visibilidad y de promoción, es un tema que muchos de las secretarías, de las entidades de gobierno sobre todo, aprovechan para poder decir estoy aquí, este destino existe y bueno, bienvenidos a todos para que vengan a estos lugares. Obviamente para un tema, para los operadores o para la cadena de valor del turismo, representa muchísimo estar allí dentro de este tipo de vitrinas, este tipo de espacios, pero así como dice Tony, ¿qué tanto lo estamos aprovechando? Y es solo entregar tarjetas, entregar flyers, entregar estos materiales pop, o definitivamente estamos haciendo conexiones realmente efectivas y realmente de valor. En el caso de Anato, yo puedo decir que hay muchas cosas que ha tenido de evolución la vitrina turística de Anato durante todos estos años, porque lleva muchísimos años desde que fue creada. Y una de las grandes hitos podría decir que tuvo la vitrina turística de Anato, ya Tony contará las otras versiones de lo que él ha podido ver, es la macro rueda de negocios que tiene ProColombia y bueno, que se llama Colombia Travel Mart, que toma lugar allí en un solo pabellón. Y por supuesto, también en los últimos 2 años, o 3 me parece, o menos, no estoy segura si fueron 2 o 3, empezó todo el tema de Capacitatec. Y estos espacios están creciendo cada vez más, viéndose ahora no la feria solo como el espacio donde los stands veían y promocionaban y llevaban sus muestras folclóricas y su parte artística y su parte cultural, ahora es mucho más relevante a nivel también de negocio.
Y eso se está viendo, por supuesto, en la creciente eh, sí, demanda y también prestadores de servicios turísticos que están viniendo de otros lados también a participar. Ha crecido obviamente el público de República Dominicana, de México ha crecido muchísimo, el de Panamá también, el de Perú es uno de los que también está creciendo. Este año he visto mucha participación también de Bolivia. En fin, esto nos hace preguntarnos si quién está haciendo bien o quién está haciendo mal este tipo de ferias. ¿Tú qué piensas, Tony? O cómo lo están haciendo, ¿no? Porque, vamos, yo puedo gastarme mucha plata en poner un gran pabellón, un gran stand de mi destino, pero que también lo hago, que también lo aprovecho. Y bueno, aquí me voy a remontar al lejano enero del 2026, o sea, hace un mes, que estuvimos en Fitur y que se armó en México un escándalo, ¿no? Un escándalo porque se cuestionó mucho la participación de los destinos mexicanos en Fitur, que sí habían ido a pasearse, que sí habían ido de vacaciones. De hecho, sustituyeron a la Secretaría de Turismo de Chiapas, precisamente porque el argumento fue, se fue de fiesta en España y por eso la destituyeron y ya no está, ¿no? Entonces creo que hubo mucha polémica alrededor de eso, pero me Muchísimo. pareciera también que curiosamente los que más critican son los que no van a la feria. Eso me parece bien Sí. interesante, ¿no? Porque de repente, ya sabes, salen ahí los pseudo expertos, ¿no? En turismo, y que critican, cuestionan y todo, pero no van a los eventos. Dices, pues primero ve, vívelo de primera persona, como lo hacemos nosotros, que estamos ahí en el lugar y que entendemos las dos partes. Que hay gente que va a pasear, sin duda. Que hay gente que se va a gastar el presupuesto, sin duda. Por supuesto que lo hay. Eso es innegable. Pero, ¿qué hay más allá de eso? Porque me pareciera muy ligero el que tú cuestiones a todo un país y que todos se fueron de vacaciones. Pues bueno, si todos se fueron de vacaciones con el presupuesto público o de gobierno, pues tenemos un problema muy grave, ¿no? ¿Cómo se vería reflejado en los resultados? Lo hicimos bien, lo hicimos mal, ¿no? Y en el caso de México particularmente, tomando el caso de Fitur, creo que se notó la presencia de México en España y por mucho. O sea, se notó que era el país invitado y todo el mundo tenía que hablar por México. Pero me voy al caso muy puntual, por ejemplo, de República Dominicana. República Dominicana ha estado consistentemente teniendo presencias muy importantes en las ferias. Y el resultado es que hoy República Dominicana es un destino que recibe a más de 10 millones de visitantes internacionales al año, que es claro por qué gasta tanto en su presencia de marca en este tipo de destinos. Y vamos, al final del camino debes de entender por dónde va el proceso de tu participación en una feria. Hace 10 años había muchos profesionales del turismo que no tenían en la cabeza República Dominicana, que es más, muchos ni siquiera sabían que existía República Dominicana. El estar con una presencia tan contundente en ferias internacionales como puede ser Fitur, pero República Dominicana está en Anato, y está en diferentes ferias presentándose y con stands espectaculares. La presencia de República Dominicana, o sea, sí le han metido mucho dinero a su estilo de Sí. mostrar su destino. Y en ese sentido se posiciona en la mente del turista en general, no, porque ese no es el sentido de las ferias de profesionales. Se tiene que posicionar en la mente de los operadores que van a enviar turistas a República Dominicana. Entonces, si te ves bien, si te presentas bien, si te ves seguro, pues es lo mismo que una entrevista de trabajo. O sea, si tú llegas a una entrevista de trabajo bien vestido, bien presentado, seguro de ti mismo, pues obviamente vas a atraer más, ¿no? La posibilidad de que te contraten que otro destino. Y creo que ahí está la parte importante de una buena presencia con un buen stand. Y eso de no voy a gastar en un stand para que no, el presupuesto no se gaste en estas cosas. Perdón, pero
Si alguien recuerda algo de un Fitur, por ejemplo, es de Andalucía. Vamos, ahí es el mejor ejemplo que hay. Sí. Y así pasa con República Dominicana. Están haciendo branding. Y vamos, tú tienes al final en marketing tres opciones de manejar tu marca. Cuando quieres hacer branding, que es lo que hace una Andalucía o lo que hace un República Dominicana, cuando quieres hacer comunidad, que ahí creo que la comunidad se genera muy bien aquí en Anato con las ruedas de negocio. Ahí empiezas a generar una buena comunidad de operadores que intercambian servicios. Y la otra es cuando quieres hacer conversión. ¿Y qué pasa? Y es algo que no hemos entendido al final del camino de el formato que tienen hoy las ferias internacionales. La conversión no se da en la feria. Es muy complicado o muy raro que se dé la conversión directa en la feria. No, no voy a vender mi paquetito en la feria. No me lo van a comprar ahí. ¿Me lo van a comprar antes o me lo van a comprar después de la feria? ¿Y por qué digo antes? Porque se llega a las ferias a firmar ya convenios de algo que se pactó previo a la feria. Y entonces se presume en la feria. ¿Y por qué se presume en la feria? Pues porque ahí es el foro. Ahí está la prensa, ahí están las notas, ahí está todo esto, ¿no? Y después, ¿por qué? Pues porque se entablaron primero negociaciones en la feria, que es parte del relacionamiento, se camina y se lleva un proceso y al final concluye. Esa parte, la del seguimiento post feria, creo que sí falla mucho. Ahí sí falla muchísimo. Y tenemos ejemplos, no vamos a decir cuáles para no evidenciarlos, pero tenemos muchos ejemplos de destinos que llegan a la feria, se presentan con contundencia, pero no le dan seguimiento. Y ahí Sí. se pierde todo el esfuerzo. Sí, totalmente. Pero bueno, yo ahí pienso algo y me remonto un poco cuando estuve como secretaria de turismo, directora. Y bueno, me pienso en que, claro, el es tan bonito, es impactante, es importante, pero en últimas no factura. Quien termina facturando son los que hacen unas citas bien hechas. Y voy al caso de República Dominicana porque, bueno, creo que en un capítulo pasado hablábamos de todo lo llamativo que tenían dentro de su stand en Fitur, pero que casi el espacio de donde estaban los operadores pues era como muy corto, muy pequeño y no se veía. Eh, Caso, por ejemplo, que yo he visto del lado de su participación en Anato, no sé si lo hacen así en otras ferias, pero en Anato he visto que ellos asisten a ferias, asisten a la feria, asisten a los cócteles, a las reuniones de negocio, a las macro ruedas, y son los mismos operadores quienes están haciendo eso y se conectan además con sus aerolíneas que en este caso, por ejemplo, tienen a Arayet, para el caso de Colombia, Arayet es una aerolínea pues que está yendo constantemente a República Dominicana, si no es de República Dominicana, si no estoy mal. Wingo también conecta directamente con República y eso, esa conexión, este encadenamiento es lo que creo que es termina siendo pues el éxito del caso pues puntualmente que acabas de mencionar para Anato, que yo creo que es replicable de pronto también en otros espacios, no sé si en el caso de Fitur por ser una feria pues mucho más grande, más mediática, claro está, Fitur es súper mediático y a diferencia de otras ferias funciona, sí, tiene una función, una funcionalidad muy distinta a, por ejemplo, como lo tendría Anato o el mismo, en la misma feria de Berlín, que es de las que dicen que es las más efectivas y las más influyentes en todo el mundo. Entonces, el ROI o ese entorno del que te referías, para mí obviamente el stand impacta, pero en últimas, si, sin esas citas es las que yo veo como mucho más complejo. Aunque tienes mucha razón en decir como, sí, o como o preguntarte si la pregunta correcta no es cuánto cuesta estar, sino cuánto cuesta no estar. Porque en últimas hay que estar
así sea para por lo menos aprender y saber entender cómo funciona el turismo y luego, después de eso, sí saber planear con estrategia de turismo, no con estrategia de gastos, de cómo participar. Eso sería algo más inteligente. Mira, la verdad es que creo que ahí está el punto, ¿no? O sea, que hay que estar, ¿no? Hay que estar. Y yo lo primero que diría es sí, hay que estar. Hay que estar para conocer. O sea, si te dedicas al turismo, necesitas entender el ecosistema turístico. Necesitas entender claramente de qué va, en dónde está el movimiento el turismo en general. Y creo que este tipo de ferias nos abren el panorama para también entender culturalmente las diferencias, porque no es lo mismo cómo se entiende el turismo en Europa a cómo se entiende en Latinoamérica o cómo se entiende en Asia. Entonces, lo primero es, yo te diría, hay que asistir primero para conocer, ¿no? Primero para conocer, se te cayó tu audífono, pero bueno, El primero protector, sí. sí, primero hay que conocer de qué van las ferias. Entonces, tenemos Anato, estamos en Anato. A ver, en Anato, ¿a qué vengo como profesional local? Vamos a hablar primero del profesional colombiano y luego vamos a hablar del profesional internacional. Si soy el profesional local, y tengo un negocio enfocado al turismo, me interesa entender si puedo hacer negocio en la macrorrueda. ¿Qué es la macrorrueda? La macrorrueda son espacios donde la gente se sienta con su contraparte, o sea, con quien le puede comprar o quien le puede vender, dependiendo del caso, y se dan citas de negocios con tiempo determinado y están muchas mesas en el salón, tienes ahí asignados tus horarios y dices, bueno, yo me voy a sentar con tal o cual persona. ¿Cómo se selecciona eso? Bueno, se hace un filtrado a través de una plataforma donde la gente trata de hacer match. O sea, yo a lo mejor vendo una experiencia turística en Cartagena y quiero ofrecérsela a un agente de viajes, ¿no? Que maneja turismo de Bogotá a Cartagena. Bueno, busco la cita a través de la plataforma y obviamente hay que ver si la otra persona acepta la cita y para eso hay que estar preparados también. Ya desde ahí hay que estar preparados y hay que entenderlo. O sea, no es nada más agarrar y hacer la cita y de repente te vas a poder topar con que no lograste cerrar ninguna cita. ¿Por qué? Porque lo que presentabas no era atractivo para la gente, no te presentabas como un profesional, lo que vendes no le llama la atención a la gente y es un gran mercado para probar, para testear tus productos. La respuesta que tengas, si tú vendes algo de hacer citas, de entrada es si tu propuesta de valor es atractiva. Pero para eso hay que trabajar. No es nada más, es que tengo una gran idea. Hay que trabajarlo. Y ahí es donde empieza a fallar todo este proceso, ¿no? Entonces, creo que ahí lo hemos vivido con muchos ejemplos, ¿no, Pau? Sí, y es que en últimas hay distintos roles, como lo estabas mencionando, y cada rol eh, hay que empezar a dimensionarlo dentro de la feria. Por ejemplo, están los compradores, que eran parte de los que tú mencionabas, que aquí podemos ver los mayoristas internacionales, las OTAs, los turoperadores emisivos, agencias con gran volumen también y son los que podrían realmente mover esas ventas. Ellos tienen un rol o un objetivo totalmente distinto a quien lo podría tener, o por ejemplo, con otro rol que sería el de las entidades gubernamentales. Voy a ir uno por uno. Entonces, está estos y estos buscan pues ese producto claro y también tarifado, diferenciado, que tenga esa capacidad operativa, que tenga una respuesta rápida y más que todos, por ejemplo, los vemos en el caso de la vitrina turística de Nato, en la macro rueda. En otras ferias, pues funcionan un poco distinto. Estoy hablando en el caso puntual de la vitrina turística de Nato. Está también los expositores, que aquí podemos ver, por ejemplo, a los destinos o autoridades gubernamentales. Tenemos los hoteles, los DMCs, las aerolíneas, todo el ecosistema Travel Tech también lo podemos ver allí, incluso las agencias receptivas. Y aquí
hay que tener algo muy importante y es, claro, nosotros como visitantes, a lo mejor lo que primero que hacemos es ir caminando por los pasillos, que eso lo hemos criticado Ujú. mucho, caminar por los pasillos, rondar por allí y ver qué hay. Pero es importante que cuando hagas eso o hagas ese rondeo y ese paseo, entiendas que no todos son prospectos y que si tú vas con un objetivo claro, dependiendo de tu rol, tú puedes empezar a priorizarlos. Por ejemplo, unos pueden ser prospectos o potencial de negocios, ese podría ser un nivel uno. En un nivel 2 puede ser un aliado estratégico y en un nivel 3 puede ser un networking institucional. Que hay en el networking institucional lo que yo veo, y no sé, Tony, cómo lo ves, eh, las autoridades de gobierno tienen como dos cosas principales o dos objetivos principales. Por un lado, por supuesto, todo el tema de promoción de destino o de visibilidad del destino. Y por otro lado está todo el tema de cooperación internacional, articulación con otros actores o articulación interinstitucional que en últimas les permita generar nuevos proyectos. Lo que yo veo es que en todos estos roles, que creo que incluso me faltan dos que ya los voy a mencionar, hay un tema de follow-up que no se está siguiendo y ahorita seguramente tocaremos ese tema. Los otros dos roles que quiero mencionar son los medios de comunicación o la prensa, que La prensa. generalmente es como el más rezagado porque casi nadie los tiene en cuenta, o yo lo veo así, pero también hacen parte pues de toda la importancia de la feria y está aquellos que son como los que están dentro de un programa que son como los compradores, se llama Hosted Buyer Program, eso Ujú, generalmente se llama así, ujú. que es, en algunos casos son personas que ya vienen con una agenda preagendada, compradores calificados, porque en muchas de esas ferias se hacen misiones comerciales para poder también estructurar unas reuniones más organizadas. Si tú no estás dentro de esa agenda, pues obviamente no puedes venderles directamente a ellos. Entonces, esos también los tendría en cuenta. No sé si me faltó alguno. Mira, no, creo que los fuiste definiendo cada uno de ellos y eso me deja pensando ahí para que nuestra señora productora lo tome en cuenta, pero me gustaría hacer un programa de medios turísticos, ¿no? Yo no quisiera hablarle de periodismo turístico, sino de medios, ¿no? Vamos a hablar de medios turísticos especializados. Sería bien interesante hablar sobre eso. Pero bueno, ahí lo dejamos para otro capítulo y ahí me van a odiar muchos medios especializados del turismo, pero bueno, porque yo he sido parte de eso. Entonces conozco bien el tema, pero creo que es muy, muy interesante como tema. Pero regresando un poco a toda esta cadena de valor que acabas de describir, si nos escuchan y nos ven nuestros amigos, pues para muchos de ellos acabas de mencionar algunos que ni siquiera tenían en la cabeza. Eso es evidente, ¿no? Porque a menos que estés muy metido en el proceso, identificas a todos. Y me parece que ahí está el punto clave, que muchos de los que participan no entienden a qué van. No entienden a qué van. O sea, yo te voy a poner el ejemplo. Sí, vamos a tomar un pequeño destino emergente de cualquier país, ¿no? Latinoamericano. Vamos a hablar de cualquier país latinoamericano. Esos destinos emergentes que van, por ejemplo, a NATO, que es el caso que nos ocupa el día de hoy. Van a NATO. Vamos a suponer que es un pequeño destino emergente mexicano que va a NATO a hacer presencia. A ver, ¿para qué va? Mucha gente diría, ¿para qué vas si ni siquiera tienes vuelo directo con Colombia? No tienes idea de cuántos colombianos visitan México. Sí. Que si empezáramos por ahí, a mí me gustaría saber cuántas cabezas de destinos turísticos en general de Latinoamérica saben exactamente cuántos visitantes llegan de cada país. Ya desde ahí reprueban el examen. Te lo garantizo que reprueban el examen. Si tú entiendes que a México, particularmente a México, voy a hablar de México,
No, El pero eso es primer mercado, replicable. sí, pero eso es muy replicable, claro. Si el primer mercado importante de turistas internacionales que llega a México es Estados Unidos, es evidente, ¿no? El segundo lugar es Canadá. El tercer lugar hoy, al día de hoy, y ya lleva un par de años siendo así, es Colombia. Entonces, ¿a qué mercados quiero dedicarme? ¿A qué mercados quiero enfocarme? Pues me debo de enfocar al mercado de Estados Unidos para mantenerlo, al mercado de Canadá para tratar de crecerlo y al mercado colombiano para también tratar de crecerlo y atenderlo bien, ¿no? Porque creo que además, en ese sentido, resulta que como los 2 primeros tienen dólares, no atiendo tan bien al otro porque trae pesos, ¿no? Entonces, ya desde ahí estamos mal. Pero es mucho más importante el mercado colombiano que el mercado español, que el mercado alemán, que el mercado de Reino Unido, pero nos desvivimos por nuestro interés de ir a Fitur y menospreciamos nuestra participación en ANATO. Tú lo ves, o sea, lo ves simplemente con el tamaño de stand que se presenta en Fitur de México contra el tamaño de stand que se presenta en ANATO de México. Aunque este año hay que Sí, aclarar que son este el destino año. invitado Caribe mexicano, el Exacto. Caribe. El Caribe mexicano, que presenta una propuesta bien interesante, que ya lo verán nuestros amigos en redes, ya Pau se va a encargar ahí de ponerlo en redes, cómo está la presencia de los stands. Y hay algunos destinos que lo han entendido. Un buen ejemplo es el tamaño de stand que está poniendo esta vez Guanajuato, por ejemplo, ¿no? Guanajuato está presentando un stand más grande, un espacio más grande, no stand porque va dentro del stand de México, sino un espacio más grande de atención dentro del stand de México, pero es más grande, o sea, le está apostando más a eso. Eso es entender hacia dónde vamos en el mercado. Si no entendemos eso, no tiene ningún sentido el ir. Pero regreso al caso del pequeño destino emergente. ¿Por qué voy a ir a NATO si no tendría en estricto sentido ir? Y mucha gente me dirá, bueno, pues entonces nunca voy a aprender. Precisamente lo que hay que ir es a aprender, pero no a pasearse por los pasillos nada más a ver qué veo, sino entender la cadena de valor del proceso turístico, de cómo voy a poder hacer para llevar visitantes a mi pequeño destino emergente si entiendo todo el proceso. Ahí es donde se generan alianzas. Y ahí es donde de repente encuentras que hay charters completos que se organizan para llegar a esos pequeños destinos emergentes porque hicieron bien el enlace y esta relación, este tejido de los operadores que jugaban en el proceso para poderlo lograr. Pero eso son los menos casos. Si lograras hacer eso, sería muy bueno. Pero también juega mucho el que estás hablando de administración pública, que tienen ciclos y que al final llegan, quieren hacer algo y se les acaba el tiempo de su administración, salen, van los nuevos llegan con esa intención de yo voy a conquistar nuevos mercados, van y al final el seguimiento, como dices tú, me parece que es la parte más delicada y que menos se atiende en todo este proceso. Sí, acabas de tocar algo que a mi parecer es el mayor de los males dentro del turismo y se repite en muchos lugares del mundo, y es el ego. El ego es definitivamente, ay, sufrimos tanto, yo creo que ese es el pecado capital principal del turismo. Sí, Y claro. es, y se ve obviamente en las administraciones públicas desde el lado de, ay, es que yo hice este eslogan y es el No, mejor del mundo, nadie lo ha sí, sí, hecho. nadie, ¿no? Y a los 4, 5 años lo cambian Cambian, y borran todo, borran la huella del otro y no construyen sobre lo que también el otro hizo, porque puede haber cosas buenas y puede haber cosas malas, claro, pero eligen si es del otro partido, porque hay que decirlo. claro. Si es del otro partido, peor. La huella es, o Sí, sea, sí, sí. es borrable completamente. Y así. Entonces, cada 4, ¿cuánto dura el ciclo en México? ¿6 años?
Bueno, hay para los gobiernos estatales son 6 años a nivel gobernatura, pero a nivel Congreso son 3 años, a nivel presidencias municipales, municipios y tal, son 3 años, que se pueden reelegir una segunda vez, un segundo mandato, pero al final vamos a decir que el periodo más largo son 6 años. Mira, entonces de 3, 4, 6 años, cada más o menos esos tiempos es que nosotros iniciamos. Eso quiere decir que el bebé no crece. 6 años no es nada. No es nada, no es nada para posicionar. Y ahorita que estás hablando de la posición, del posicionamiento de marca, me traté de hacer rápidamente una reflexión alrededor de esto y creo que el único que ubico hoy que ha permanecido por los años es el Pura Vida de Costa Rica. Ah. O sea, dime otro. O sea, tú, todo el mundo mencionas Costa Rica y lo primero que te dice es Pura Vida. Pero ¿cuál otro hay así que identifiques como un eslogan que va atado a la marca país? Ubico No la hay. identidad de marca de España, que es la misma también. La identidad. La identidad, ¿no? Que sigue siendo ese sol, ¿no? Y el color rojo con amarillo, tal. Sí. O México, ¿no? México todavía tiene ese emblema, ¿no? De la marca México que perdió mucha fuerza porque no se le da promoción. Ahora retomó fuerza a partir de Fitur, creo. El tema es que le den seguimiento, que vamos, se está quedando corto para NATO ya de entrada, lo podemos decir. Se está quedando corto el México, no estamos aprovechando ese proceso, siendo, insisto, que es más importante el mercado colombiano para México que el mercado español, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos está faltando ese proceso. No tenemos una identidad de país, más que, insisto, creo que encontré Costa Rica con el Pura Vida. Nuestros amigos, si ubican alguno más, por favor, compártanlo para verlo. Pero creo que el gran pecado, como dices tú, está en el ego y que el ego impacta a la continuidad y, y al fortalecimiento del proceso a largo plazo de nuestros destinos turísticos en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, Pau, ya se nos acabó el tiempo, ya nos clavamos mucho en esto, pero creo que da para mucho más entender el proceso. A lo mejor nos va a tocar hacer capítulo por tipo de perfil de participante en Sí. ferias para entenderlo, que es un hosted buyer, que es un expositor propiamente operador o como destino, en fin, para poder entrar más a detalle en este proceso de las ferias internacionales, pero por lo pronto, para los que están en Anato, que tengan una gran feria, que pinta muy bien, porque este año no lo hemos mencionado, pero este año, pues yo creo que se fue al doble de tamaño, de Cogió superficie. todo Corferias, que no lo Sí, teníamos. tomó todo Corferias, en fin, creo que hay un gran esfuerzo alrededor de todo esto. Insisto, a mí me gusta más el modelo de Anato que el modelo tradicional que vemos en un tianguis turístico o en un Fitur o en un ITV. Me gusta más el de Anato. ¿Por qué? Porque pues, la participación de los compradores es fundamental en la organización, no en nada más visitar, sino en la organización como tal. Pero bueno, que tengan muy buena feria, que tengan muy buena Nato para todos, que sea muy exitoso y hablaremos seguramente la próxima semana, Pau, de el resumen de Anato rápidamente en el episodio, un episodio más de Conexión Turismo. Pero nos vamos, ¿dónde nos ven, dónde nos escuchan? Seguramente estaremos hablando de cómo nos fue y ustedes dejen sus comentarios o sus temas que también les gustaría que habláramos durante estos capítulos. Hemos crecido mucho en el último año también de seguidores y de escuchas. Les agradecemos también por estar allí muy pendientes al podcast, muy atentos también a escucharlos a ustedes. Compartan esta información, ya saben que nos pueden encontrar en @conexión turismo, en Deezer, Apple Podcast, Spotify, en YouTube, en Instagram también nos siguen allí, que estamos constantemente subiendo algunos fragmentos de estos capítulos. Así que pues muchas gracias por haber llegado hasta acá, por haber escuchado este capítulo nuevo de Conexión Turismo.
Nos vemos en la próxima. Chao.